Buenos días una vez más. Les pido que me acompañen a Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Y el día de hoy vamos a estar en los versículos del 1 al versículo 11 en Marcos 14. Y he titulado el mensaje del día de hoy, Un complot para matar a Jesús. Un complot para matar a Jesús, desde Marcos 14, del 1 al 11. Y vamos a leer esta porción de las Escrituras y pedirle al Señor que nos ilumine para que podamos comprender su palabra y ser edificados el día de hoy. Marcos 14, 1 dice así: Y faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis podréis hacerles bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que está hecho para memoria suya. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Oremos. Señor, te pido por favor que nos des ojos espirituales para comprender tu palabra, que tu Espíritu Santo nos transforme. Y Señor, te suplico que el día de hoy salves personas, que uses tu palabra como un martillo para romper corazones de piedra, que des corazones de carne que sean sensibles para entender tu palabra, para ver la gloria de tu evangelio, para ver la gloria de Jesucristo. Señor, por favor, permite que hoy vengan personas al arrepentimiento y que tú hagas una obra de salvación. Pero también te pido, Señor, que tu pueblo sea edificado, que tu pueblo sea santificado, que el día de hoy podamos crecer más a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdame, Señor. Amén. Muy bien, vamos a estar entonces en Marcos 14, del 1 al 11. Y miren, este pasaje tiene una profundidad teológica que realmente podríamos pasar varias semanas estudiando esta porción de las Escrituras. Hay tantas verdades que están aquí que podríamos pasar tiempos y días enteros estudiando toda la profundidad que hay en estos versículos. Y estamos viendo que ya nos vamos acercando hacia el final de los evangelios. Estamos viendo que hay un énfasis ahora hacia la entrega del Señor Jesucristo para ser sacrificado y morir por nuestros pecados. Pero miren, este texto se podría abordar de múltiples maneras. Podríamos hacer un análisis teológico viendo algunas doctrinas que se exaltan desde estos versículos. Pero también podríamos estudiar este capítulo o esta sección del capítulo 14 desde la estructura como Marcos lo presenta, que tiene algo muy interesante y es la forma como lo vamos a ver esta mañana. Pero quisiera hacer algunas conexiones y que ustedes puedan ver toda la profundidad o los ecos doctrinales que hay en esta sección de las Escrituras. Por ejemplo, si ustedes miran el versículo 1, ahí hay una conexión con una doctrina llamada la propiciación. ¿Qué es la doctrina de la propiciación? Es una doctrina que enseña que era necesario un sacrificio de sangre para apaciguar la ira de Dios. Y miren lo que está diciendo el versículo 1, faltaban 2 días para la Pascua. Tenemos claro que el sacrificio de Cristo fue hecho durante el tiempo de la Pascua, y esto no es una coincidencia. Esto no es parte del azar. De manera deliberada, Dios decide que en el tiempo de la Pascua
donde se conmemoraba el rescate de Israel, al poner la sangre de un cordero en los dinteles de las casas, en las puertas de las casas, cuando se conmemora esta celebración, en ese mismo momento es que Dios ha decidido que haya un cordero perfecto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que sea sacrificado y para que por su sangre seamos nosotros rescatados de la ira de Dios. Y vemos que el Señor de manera deliberada está estableciendo que el Cordero de Dios esté muriendo en épocas de la Pascua. Y estamos viendo ahí la propiciación, la sangre del Cordero puesta para cubrirnos y para que la ira de Dios sea apartada de nosotros, como sucedió en el tiempo de la Pascua también. Miren el versículo del versículo 3 al versículo 8. Hay una conexión con la expiación sustitutiva. Y esta doctrina enseña que alguien debía quitar la culpa de nuestros pecados. Alguien debía actuar como un sustituto. Nosotros éramos los que debíamos estar colgados en esa cruz, pero alguien se puso como un sustituto por nosotros. Nosotros merecíamos la ira, pero alguien se puso como sustituto y se preparó para la muerte. ¿Y quién está ahí? Jesucristo. Él se puso en nuestro lugar. Particularmente miren el versículo 8. Porque en el versículo 8 se dice que María, la mujer que lo ungió, sin saberlo, estaba preparando el cuerpo de Jesús para morir como un sustituto en nuestro lugar. Otra doctrina que se enfatiza ahí. Ahora miren del versículo 10 al versículo 11. Hay una conexión con una doctrina llamada la redención. ¿Y qué es la redención? Que un esclavo era liberado de su esclavitud. Alguien pagaba el precio de su redención. Cuando alguien es redimido, es que era esclavo de algo, pero alguien pagó el precio de su redención y ahora es libre, particularmente un esclavo. Esta doctrina enseña que nosotros éramos esclavos de Satanás y del pecado, pero por la muerte de Jesucristo somos rescatados, redimidos, que significa que alguien hizo el pago para que un esclavo quede libre, y eso es lo que sucede. Pero miren lo interesante, en Marcos 14, del 10 al 11, se narra la negociación entre Judas y los sacerdotes que decidieron darle a Judas ¿cuánto? 30 piezas de plata para entregarle a Jesús. Pero ¿saben cuál es el asunto que se pone bien interesante? Y ustedes pueden tomar nota. En Éxodo 21:32 se dice que 30 ciclos de plata es el precio que se debía pagar por la vida de un esclavo. Así que Jesús fue vendido por el precio que se pagaba por un esclavo para dar libertad a esclavos espirituales. La redención está aquí presente. Miren, este es un pasaje lleno de teología y podríamos abordarlo desde las diferentes doctrinas que están allí, pero esta mañana lo que vamos a hacer es una exposición desde su estructura. Y aquí vamos a ver cómo Marcos nos relata un complot para matar a Jesús. Y se nos presentan dos clases de enemigos, y esos van a ser nuestros dos encabezados esta mañana. Número 1, vamos a ver los enemigos externos de Jesús. Vamos a ver los enemigos externos de Jesús, pero en segundo lugar vamos a ver los enemigos internos de Jesús. Dos grupos, dos puntos, los enemigos externos de Jesús y los enemigos internos de Jesús. Así que comencemos con el número 1, los enemigos externos de Jesús. Miren el versículo 1, Marcos 14:1 dice: faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Versículo 2, porque decían: no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Y miren, en esta primera escena tenemos a los enemigos externos de Jesús. ¿Quiénes son estos enemigos externos? No los llamamos enemigos externos porque no fueran personas religiosas, sino porque no hacían parte del círculo íntimo de Jesús, no se identificaban como los discípulos. Aquí estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de los escribas, estamos hablando de los ancianos. Estos no hacían parte de los que se identificaban como discípulos de Jesús, pero eso no quiere decir que no eran religiosos. Ellos ciertamente eran religiosos, es más, eran los que eran vistos como el pueblo, como los maestros de cómo seguir a Dios. Estos son los enemigos externos porque no hacen parte del círculo íntimo, no hacen parte de los discípulos. Y miren que el versículo 1 dice que estaban sacerdotes, estaban los escribas, pero en Mateo 26, que es el relato paralelo, nos dice que también estaban los ancianos del pueblo, las personas sabias. Seguramente no era todo el grupo completo, pero una representación significativa
de estos hombres: sacerdotes, escribas y ancianos. Estos tres grupos creen en Dios, pero odian al Hijo de Dios. Creen intelectualmente en Dios, dicen que siguen a Dios, pero detestan al Hijo de Dios. ¿Y cómo se manifiesta este odio? Pues por sus hechos, por sus frutos. Y aquí tenemos que detenernos para aclarar algo. Miren, las personas pueden decir lo que quieran. Las personas pueden decir que siguen a Dios. Es más, ustedes comúnmente conocen personas que dicen, pues yo creo en Dios. Son muy pocos los que llegan a tal punto de necedad que dicen que no creen en Dios, pero la mayoría de personas, particularmente en nuestro contexto, en nuestro país, nuestra ciudad, las personas dicen que creen en Dios. Pero ¿cómo podemos saber si alguien realmente cree en Dios o no? Por sus frutos, por la manera como vive, por cómo se revela su vida, de si realmente, genuinamente sigue a Dios. Aquí tenemos a sacerdotes que se supone son los representantes del pueblo ante Dios. También tenemos a los escribas, que son los encargados de enseñar la ley de Dios al pueblo, y tenemos a los ancianos, que son los sabios que deben guiar al pueblo de Dios con el consejo de Dios. ¿Pero realmente estos están actuando de esta manera? ¿Están guiando al pueblo de Dios con la palabra de Dios? Miren, es la vida y no la posición de una persona lo que da testimonio de su estado espiritual. Mucha atención a lo que estoy diciendo. Es la vida, son los frutos de una persona lo que da testimonio de su estado espiritual y no de la posición en la que está. Puede ser una persona que está puesta en una posición de liderazgo en una iglesia, puede ser una persona que está puesta como pastor, como líder espiritual, como gurú espiritual de muchas personas, pero es su vida la que va a dar testimonio de si sigue a Dios o no. Todos tenemos familiares que afirman creer en Dios, pero sabemos que por sus vidas su declaración es solo una fe que está basada en la tradición. Siguen lo que le dijeron que creyera, pero realmente no viven conforme a una vida que está siguiendo a Dios. Se presentan como creyentes en Dios, pero sus vidas manifiestan lo contrario. Miren el versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño para matarle. Y presten atención, aquí cuando aparece la fiesta de la Pascua, pues ya lo vimos. Era esta fiesta donde se conmemoraba que el ángel del Señor había pasado por las casas, y aquellos que habían creído, que habían tenido fe, habían matado al cordero y habían puesto su sangre sobre el dintel de la puerta, pues el ángel de Jehová estaba pasando y matando a los primogénitos, pues eran cubiertos por la sangre. Aquellos que estaban cubiertos por la sangre, pues no morían, no recibían la ira, no recibían el castigo. Aquellos que no creían, simplemente pues recibían el juicio. Y esto es muy interesante, no puedo profundizar más ahí, pero era en base a la piedad o a la bondad de los que estaban dentro de la casa. ¿Cuál era la diferencia? La sangre que estaba ahí cubriendo, un sacrificio que era evidente. Y esto sigue siendo lo mismo. Es en base a lo que Jesucristo hace, lo que el Cordero de Dios hace, si está a nuestro favor, si estamos realmente cubiertos por Cristo, que podemos ser salvos. Y eso era lo que estaban conmemorando el pueblo de Dios, que el Señor los había rescatado. Y luego la fiesta de los panes sin levadura, que era un tiempo que pasaban específicamente 7 días sin comer panes sin levadura, que representa el pecado en la vida. Era un recordatorio de que necesitaban vivir en santidad. Pero miren, ¿cómo son estos hombres, estos enemigos externos de Jesús? Tienen varias características. Característica número 1 de los enemigos externos: son hipócritas. Son hipócritas. ¿Y por qué digo esto? Están por comenzar a celebrar la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que es una de las fiestas más sagradas para Israel, recordando la salvación y liberación de Israel de Egipto. Pero aún en medio de este acto de supuesta adoración, están listos para tramar engaño y un asesinato. Miren cómo termina el versículo 1. Están buscando cómo planear un engaño y matarle, pero están también listos para ir a celebrar las fiestas espirituales. Y esto tiene muchas implicaciones, porque nosotros también podemos estar listos para ir a todo lo que es espiritualmente correcto. Estamos listos para ir al servicio de adoración. Estamos listos para participar de las celebraciones que hacemos como iglesia.
Pero cuidado, porque aquí tenemos a unos que iban a liderar la Pascua, que iban a liderar las fiestas religiosas, pero al mismo tiempo estaban tramando cómo hacer un engaño y matar a alguien, particularmente al Hijo de Dios en este caso. Son hipócritas. Externamente se mostraban religiosos, pero en la intimidad eran personas que tramaban el mal constantemente. Si lo pusiéramos en nuestros términos, personas que estaban en todas las actividades de la iglesia, pero internamente lo que había en su corazón era tramar el mal, hacer el mal, dañar a otros. Y por esto lo llamo hipocresía, son hipócritas. Pero segunda característica de estos enemigos externos, son mentirosos. Son mentirosos. Públicamente son faros de la moral del pueblo, pero la manera en que se manejan internamente es con mentiras y engaños. Miren nuevamente el final del versículo 1. Buscaban atraparlo por medio de ¿qué? De engaños, de mentiras. Si fueran realmente personas de Dios, sabrían que esa conversación donde estaban tramando el mal, donde estaban tratando de hacer algo engañoso, pues inmediatamente los que fueran de Dios debieron haber dicho, esto está mal. Si es algo donde tengo que engañar, donde tengo que hacer trampa, pues por supuesto no es de Dios. Y miren, muchas veces el pecado juega de esta manera con nosotros, tratamos de argumentar, no, es que hay una buena motivación, por eso es que vamos a mentir aquí en esta situación, por eso es que vamos a cometer este engaño. No se engañe a sí mismo. Estos enemigos externos de Jesús eran, aparte de hipócritas, mentirosos, pero en tercer lugar eran homicidas. Homicidas. Su odio hacia Jesús no bastaba con desacreditarlo, sino que ellos estaban dispuestos a matarlo. Y yo creo que tal vez como hemos estado acostumbrados a escuchar la muerte, la crucifixión del Señor y todo lo que sucedió, tal vez lo hacemos como si fuera algo normal. Pero usted entiende lo que está pasando aquí. Hay unos hombres que son los líderes espirituales de Israel, y hay un hombre que empieza a actuar con justicia, con verdad, a enseñar la verdad de Dios, pero se empieza a estorbar en sus planes. ¿Y saben qué piensan ellos? Hay que matarlo. Pero si usted reflexiona más a fondo, piense, ¿usted cree que esta era la primera vez que lo hacían? Seguramente estos tipos, cada que había alguien que se oponía, pues usaban la herramienta, hay que matarlo, hay que eliminarlo. Eran unos homicidas. Si hay un enemigo problemático, es mejor eliminarlo por completo del panorama. Y estos eran los que estaban guiando a Israel. Estos son los enemigos externos. Miren el versículo 2. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que se arme un tumulto o haya un tumulto del pueblo. ¿Qué otra característica tienen estos enemigos externos? Son maquinadores y planificadores del mal. Se caracterizan por la astucia para hacer el mal. Planifican cada cosa, cada conversación. Están intentando cometer su perversidad, pero la están planificando bien. Miren que en el versículo 2 lo que están diciendo es, vamos a matarlo, pero no lo matemos durante las fiestas, porque de pronto se arma un tumulto. Ellos están planificando todo, son maquinadores. Y estos son los que están guiando espiritualmente al pueblo de Israel. Son controladores orgullosos que piensan en sus mentes reducidas que tienen todo bajo control. Pero ¿saben qué son? Son tontos y olvidan que el único soberano es Dios. Y hay un comentarista llamado William Hendrickson que lo dice de una manera que me encanta. Miren lo que dice William Hendrickson. Los conspiradores decían, no lo matemos durante la fiesta. Pero el Altísimo dijo, sí, será durante la fiesta. Ellos pensaban que estaban al control. Ellos dijeron, no lo vamos a matar durante la fiesta. Pero el soberano dijo, sí, va a ser ahí. Y eso es lo que están planeando, maquinando su maldad. Pero Dios es quien determina todo lo que va a suceder. Eso nos recuerda el sermón de Pedro en Hechos 2, en el versículo 23, donde dice que a hablando de Jesús, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a él prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Ahí en Hechos 2, Pedro lo que nos está recordando es la responsabilidad humana. Ellos lo prendieron, ellos lo mataron, ellos son responsables, pero al mismo tiempo fue entregado por el previo conocimiento ¿de quién? De Dios. La responsabilidad humana, pero la soberanía de Dios siempre van de la mano.
La soberanía de Dios y la responsabilidad humana son como los rieles de un tren, siempre van paralelos y nunca se chocan. Desde nuestra perspectiva no entendemos cómo funciona, pero siempre van de la mano. Dios es soberano y el ser humano es responsable de lo que hace. Dios entregó a su Hijo para que muriera en sacrificio por nuestros pecados, pero los que lo mataron son responsables de lo que hicieron. Él es soberano, pero el ser humano, nosotros somos responsables de lo que hacemos. Eso es lo que enseña la Biblia. No son contradicciones. La Biblia lo enseña como verdades paralelas. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Pero miren, estos hombres, además de hipócritas religiosos, además de ser mentirosos, además de ser homicidas y maquinadores del mal, también son temerosos de los hombres. Miren nuevamente el versículo 2. Porque decían, no durante la fiesta, no sea que haya un tumulto del pueblo. Estos hombres no son valientes y por eso todo lo que hacen, lo hacen en la oscuridad, en secreto, cuando nadie los ve, detrás, a las espaldas. Eso es lo que caracteriza a estos enemigos externos de Jesús. Son mentirosos, hablan cuando no los están viendo, están tramando el mal, temían a las multitudes, temían a los hombres y por eso estaban planificando todo para que fuera después de la fiesta, donde no se les armara un problema mayor. Miren, aquí tenemos un retrato de estos enemigos de Jesús y si lo aplicamos a nuestros días, estos enemigos externos representan a las masas que se identifican como creyentes en Dios, pero sus vidas están caracterizadas por el mal. Y lo voy a poner en términos sencillos. Son masas que celebran Semana Santa, son masas que celebran bautismos, son masas que celebran matrimonios, pero usan todo esto, Semana Santa, bautismos, matrimonios, para embriagarse y cometer mayores maldades. Aún en medio de las fiestas más santas, es donde cometen sus peores perversidades. Dicen creer en Dios, pero viven como el diablo, por lo tanto no son de Dios. Mira, muchas veces hay confusión, uno dice, pero esta persona, pues yo la veo, que intenta, que le hace, que dice que cree en Dios, pero su vida es completamente contraria. Externamente parece amable, externamente dice que cree en Dios, pero su vida es completamente contraria porque es caracterizada por la maldad, por la maquinación, por el engaño. Por supuesto, una vida que está caracterizada por este tipo de comportamiento no puede ser alguien que está en Dios verdaderamente. Están fuera de la iglesia, pero definitivamente se identifican con alguna especie de deidad o fuerza motora que los sostiene. Pueden tener eventualmente actos de bondad, pero lo que más se manifiesta en su vida es la depravación total y un odio a todo lo que es Dios, a lo que es verdadero y a su evangelio. Por supuesto que iba a suceder. Se presentó el Hijo de Dios y aquellos que se oponían a Él estaban dando muestra de que no eran de Dios. Jesucristo siempre va a ser como la prueba, el examen para ver si alguien es de Dios o no. Y no importa que usted diga que cree en Dios, pero ¿en qué Dios? Porque el único Dios verdadero es el que está revelado en esta palabra. Y aquí revela a su Hijo Jesucristo. Así que si tú te opones al Hijo de Dios, entonces te opones a Dios mismo. Estos hombres se opusieron a Jesucristo y por lo tanto se oponen a Dios mismo. El que no tiene a Cristo tampoco tiene al Padre. Ya vimos a los enemigos externos, ahora pasemos el tiempo que nos falta viendo a los enemigos internos. Número 2, los enemigos internos de Jesús. Los enemigos internos de Jesús. Ahora estamos por descubrir al grupo más complejo de todos. Estaremos viendo que hay un grupo de personas que se identifican con Jesús, que sirven con Jesús, que propagan el mensaje de Jesús, pero realmente odian a Jesús. Preste atención porque este es el grupo más complejo de identificar. Se identifican con Jesús, sirven en medio del pueblo que dice amar a Jesús, hacen las cosas que hacen los mismos que siguen a Jesús, pero odian a Jesús. A estos los he denominado los enemigos internos. Estos son los que operan desde adentro de los muros de la iglesia. Son difíciles de identificar
porque externamente parecen consagrados a Dios, pero no están consagrados al Señor. Son expertos en engaño. Miren, estos enemigos internos son expertos en la actuación. Se sonríen contigo en el servicio de adoración, pero a las espaldas están listos para matar a sus compañeros de batalla, supuestamente, sus supuestos compañeros de batalla. Odian a Jesucristo, odian a su pueblo, pero quieren tener apariencia de que lo aman. Y miren qué peligro estos enemigos internos, porque lo que quieren es ser vistos como personas que aman a Cristo y que aman a su pueblo, pero realmente odian a Jesucristo y al pueblo de Jesucristo. Versículo 3. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro, de perfume muy costoso, de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y miren, aquí tenemos un contraste fuerte. Estábamos viendo a los enemigos externos, pero aquí estamos viendo una mujer que entra en la escena. Marcos nos va a relatar la historia de María, quien ungió al Señor Jesús con todo desprendimiento, con amor y con sacrificio. Ella quiso darle lo mejor que tenía en su vida a Jesús. Pero miren, aquí es que les animo a que puedan mirar sus Biblias con atención y ver la estructura que Marcos nos está dando. Y ustedes recuerdan que ya hemos visto en varios pasajes que Marcos hace algo como un sándwich, que nos está poniendo el pan arriba, el pan abajo y en el centro pues la carne. Y aquí Marcos nos está dando un sándwich nuevamente, situaciones paralelas como el pan y en el centro lo que quiere resaltar. Miren ahí con sus Biblias, el versículo 1 y 2 nos muestra la maldad de los enemigos externos y el versículo 10 y 11 nos muestra la maldad del enemigo interno, que es Judas. Pero en el centro del 3 al 9 vemos cómo se destaca a María como un ejemplo de lo que debe ser un discípulo de Jesús. ¿Ven la estructura que nos está dando Marcos? Enemigos externos arriba, enemigos internos abajo y en el centro destacando el ejemplo de María. Miremos entonces qué fue lo que sucedió con esta mujer que representa un modelo de discípulo de Cristo. Miren el versículo 3. Y él estando en Betania, sentado a la mesa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Estaban en Betania, en la casa de uno que le llamaban Simón el leproso. Y miren, pues podemos pensar que este ya no era leproso. ¿Por qué? Pues porque si fuera leproso estaría aparte y aislado. Pero entonces lo que podríamos pensar seguramente es que este Simón el leproso es más bien el ex leproso, ¿sí? Y también podríamos, aunque la Biblia no lo dice, pero posiblemente había sido sanado por el Señor Jesucristo. Ahora este que había sido un leproso, que había sido uno aislado de la sociedad y del pueblo, ahora ha sido restaurado por Cristo y pone su casa al servicio de las reuniones que Jesucristo va a hacer. Este ya no es el leproso, sino que es el ex leproso. Y es muy interesante porque este versículo nos muestra el modelo de hospitalidad en casas que fue afirmado por Jesús como uno de los mejores modelos para la expansión del evangelio. Personas como el leproso que realmente nos representan a todos nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos leprosos espirituales antes, ahora que estamos restaurados, ponemos todo lo que tenemos a nuestra disposición para que el evangelio sea proclamado. Y este es exaltado aquí. Estaban en la casa de Simón el leproso. El Señor Jesucristo estaba proclamando su palabra ahí en medio de ellos. En medio de la reunión llega una mujer que por Juan 12:3 se nos informa que es María, la hermana de Lázaro. Esta es la María que llega aquí. Juan 12:3 nos da esa información. Y esta mujer, nos dice el texto, que viene con un frasco de alabastro. ¿Qué es alabastro? Algo similar al mármol, como un yeso, donde lo utilizaban, digamos, para esculturas o para cosas decorativas en casa, pero especialmente lo utilizaban para guardar aceites o fragancias preciosas. Esta mujer llegó a la casa de Simón con un frasco de alabastro.
Comúnmente, ¿cómo eran estos frascos? Bueno, de una forma redonda abajo y con un cuello largo arriba. Dentro del recipiente, ¿qué nos dice el texto? Dice que había una fragancia de nardo puro, que es una planta de donde se saca una fragancia o aceites. Y miren, para nosotros es un poco lejano de nuestra realidad, aunque últimamente he escuchado que hay personas que usan unos aceites que son muy buenos y tal, yo no sabía. Pero en la antigüedad era más común. Cuando la medicina no estaba tan avanzada, habían ciertos aceites o fragancias que se utilizaban para relajar los músculos, para relajar los nervios del cuerpo, y eran posesiones muy valiosas. Aquí se está hablando de nardo puro, que es una planta originaria del Himalaya, lo cual nos demuestra que este era un producto importado. Y miren el versículo 3, se nos dice que era algo que muy costoso. Esta mujer entró con un frasco, con un perfume o con un aceite aromático sumamente costoso, sumamente valioso. El versículo 5, miren lo que dice: porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. ¿Saben qué significa esto? El versículo 5 nos informa que este perfume se pudo haber vendido por 300 denarios, y un denario equivale a lo que se ganaba un trabajador diariamente. ¿Qué significa eso? Que este perfume que estaba ahí en el frasco de alabastro equivalía a lo que una persona podía ganarse en un año de trabajo. Ustedes pueden hacer sus cálculos ahí. Si ganaba en dólares, pues era más caro. ¿Qué quiere decir esto? Que este perfume era sumamente costoso. Lo que una persona podía hacerse trabajando en un año era lo que costaba este perfume. Algunos comentaristas, ¿saben a qué conclusión llegan? Dicen que esta clase de perfumes para las personas del común podían ser una especie de reliquia familiar o una herencia. O sea, hasta que era una mujer del común tenía esto posiblemente era algo que había pasado como una herencia a ella. O sea, esto no era un perfume más que ella tenía ahí en su closet de los 20 perfumes que tenía. Esto es una reliquia, es la herencia que ella tiene. Es de sumo valor. Comúnmente, ese tipo de personas que tenían pertenencias como esta, guardaban esas pertenencias para que pudieran venderse en tiempo de necesidad financiera. Estamos hablando de algo como una herencia. Si lo pusiéramos en términos hoy en día en Colombia, esto es como un CDT ahí guardado, como un ahorro especial de un valor increíblemente alto. ¿Y qué hace esta mujer con esta pertenencia tan preciada? Miren el versículo 3. Rompió el frasco, seguramente rompió la punta del frasco, de la botella, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Y todo este contexto de lo que significa que esta mujer tenía nos da más entendimiento de lo que está pasando. ¿Qué está haciendo? Esta mujer está tomando una de sus pertenencias más preciadas y está diciendo con actos externos, aún por encima de lo más valioso que yo tengo en esta tierra, tú eres superior, Señor Jesucristo. Eso es lo que ella está diciendo. Tú eres lo más valioso. Como un acto de adoración reverente, como un sacrificio, esta mujer reconoce que el Mesías está frente a ella y ella decide que el único digno de ser rociado con este perfume es el Señor de señores y Rey de reyes. Ella está convencida, ella ya experimentó quién es Jesús. Y ustedes saben por qué está convencida. ¿No había resucitado a su hermano? Y saben que es triste que a veces el Señor nos ha probado una y otra vez que Él es Dios y que Él es bueno con nosotros y nosotros seguimos dudando de Él. Pero este no es el caso de María. El Señor ya le había probado que Él era Dios y ella estaba dispuesta a dar todo para Él. Versículo 4. Pero algunos estaban indignados y decían unos a otros: ¿para qué se hace este desperdicio de perfume? Ya sabemos, ¿no? Los discípulos, como siempre. Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y la reprendían, es decir, la regañaban. Esta mujer es de las pocas en la casa que está entendiendo realmente quién está frente a ellos. Todos los discípulos están ahí, pero esta mujer es la que está entendiendo realmente quién es Jesús. Es Dios hecho hombre y merece toda nuestra reverencia y toda nuestra adoración.
Pero ¿saben qué pasa? Algunos del grupo empiezan a indignarse porque aparentemente están muy preocupados por los pobres. Los discípulos dicen, están muy preocupados aparentemente porque este desperdicio podría haberse más bien gastado para los pobres. Y saben que vienen con apariencia de piedad. Y aquí comenzamos a ver a los enemigos internos. Ya vimos a los enemigos externos, vimos un ejemplo de un discípulo verdadero y ahora vamos a empezar a ver a los enemigos internos. Los enemigos externos odian abiertamente, pero hay un grupo más peligroso. Son aquellos que están dentro de los discípulos, dentro de la iglesia, en un sentido, con apariencia de discípulos, pero son más falsos que una moneda de cuero. Y noten el peligro que son estos enemigos internos. Esta indignación contra María no venía sola. Y esto hay que prestar mucha atención. Cuando los discípulos están atacando y diciendo que se está haciendo un desperdicio, ¿están atacando solo a María o están atacando también a Jesús? Este es un ataque no solo contra María, sino que es un ataque contra Jesús. Si ella está haciendo algo malo y Jesús no la detiene, entonces significa que Jesús es cómplice del despilfarro y de la supuesta falta de amor por los pobres. Así que este ataque, que aparentemente viene contra María, realmente es un ataque contra Jesús. Y los enemigos internos están ahí. Hay alguien en la casa que es el enemigo interno. Todos son discípulos verdaderos, pero hay uno que es falso, que es un traicionero, que es un mentiroso, que solo está dentro para hacer daño, destruir, murmurar, entregar a Jesús. Hay uno que fue el que inició la murmuración dentro del grupo de los discípulos. Acompáñenme a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y ahí está la clave, el meollo del asunto. Juan 12, 3. Entonces María, tomando una libra de perfume, y sabemos que este es el pasaje paralelo en Juan, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús. En Marcos se nos dice que derramó la cabeza. Bueno, era tanto lo que ella tenía que derramó la cabeza, pero alcanzó para cubrir todo su cuerpo. Y luego secó los pies de Jesús con sus cabellos. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Pero miren el versículo 4. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? ¿Quién fue el que comenzó la murmuración? Judas. Y miren el versículo 6. Pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Saben quién era Judas? El encargado de la bolsa de las ofrendas del ministerio de Jesús. Y él dijo: ¿por qué más bien no vendimos eso para cuidar a los pobres? ¿Pero por qué quería que se vendiera? Porque hubiera podido sacar más de la bolsa, de donde robaba comúnmente. Este es Judas, este es el enemigo interno. Externamente se quería presentar como piadoso. Externamente quiso murmurar ahí dentro de los discípulos diciéndoles: ¿pero por qué se hace este desperdicio? Y ustedes pueden empezar a notar la maldad, porque hay muchas personas que vienen con esa apariencia de piedad, ¿no? Y haciendo sentir y poniendo cargas en la conciencia de otros: ay, pero si hubiera podido hacer otra cosa mejor. Si hubiera podido hacer algo más espiritual, hubiéramos podido cuidar a los pobres. Falso, el corazón de él era mentiroso, era un ladrón que quería robar. Este es el enemigo interno. Y podemos regresar a Marcos 14. Aquí tenemos la realidad de lo que estaba sucediendo. Judas era un ladrón que nunca amó a Jesús. Estaba en medio del ministerio, había servido con Jesús, se le habían encargado las finanzas del grupo, pero era un ladrón. Miren, este es el prototipo de todo aquel que quiere ser identificado como amigo de Jesús, pero realmente es un enemigo interno de Jesús. Judas es el prototipo, participa activamente del servicio cristiano, quiere ser reconocido como uno de los discípulos, pero hay una marca que lo caracteriza. ¿Quieren saber cuál es la marca que caracteriza a los enemigos internos de Jesús? Aman más este mundo y las cosas de este mundo que a Jesucristo. Están dentro de los discípulos,
pero aman más este mundo y las cosas de este mundo. Judas nunca amó a Jesús, porque amaba más este mundo y las cosas de este mundo. Realmente, encubiertamente, le odiaba. Y miren, esto puede sonar fuerte acerca de Judas, pero realmente no es un caso particular. Esta es la naturaleza pecaminosa con la que todos nacemos. Todos nacemos como enemigos de Dios, como enemigos de Jesús. Pero Judas amó más este mundo que a Jesús. Y aunque la luz se le acercó y la luz estaba más cerca, ¿qué más cerca podía estar la luz que de Judas? ¿Y saben qué? Decidió seguir amando este mundo. La luz le estaba alumbrando. El evangelio mismo estaba frente a él y él decidió amar más las tinieblas que la luz. Estaba expuesto a la verdad y él decidió amar más las tinieblas. Hechos 1:25 afirma que Judas fue al infierno, a su lugar reservado para él por su gran traición. Él es responsable por sus actos, es lo que dice la Biblia. ¿Estaba destinado para esto? Sí, pero también decidió voluntariamente traicionar a Jesús. Y miren, antes de continuar con los versículos que siguen adelante en Marcos 14, yo quiero que desentramemos un poco más el accionar de estos enemigos internos. Personas que están dentro de los discípulos, dentro de la iglesia, pero ¿saben qué? Están aquí dentro para traicionar, para causar división, para causar dolor, para tratar de dañar la obra de Dios. Sabemos que no pueden cumplir con su objetivo, pero pueden causar daño, pueden hacer daño. Lo bueno es que Dios aún en su soberanía usa estos enemigos internos para edificar a su iglesia y refinarnos. Pero miren, ya vimos que la motivación de estos enemigos internos es que aman más el mundo y lo que este mundo ofrece que a Dios. Pero ¿saben cuál es la estrategia fundamental? La herramienta fundamental de los enemigos internos es una herramienta particular: la murmuración. La murmuración. Ellos no vienen valientemente y enfrentan algo si consideran que es pecado. No, ellos son murmuradores. Les gusta estar detrás con sigilo, criticando, hablando a escondidas, destruyendo lo que Dios está edificando. Les gusta esparcir su infección. Detestan la santidad en otros, porque ellos saben que no tienen esa santidad. No han recibido la gracia para amar a Jesús. Y como todo en ellos es falso, entonces piensan que en los demás también todo es falso. Ahí es donde cae bien el refrán: el ladrón que juzga ¿por qué? Por su condición. Eso no está en ningún versículo, no lo busque. Miren, estos enemigos internos detestan la santidad de otros. ¿Saben por qué? Porque como no la tienen, entonces piensan: este otro, eso debe ser falso, eso debe ser mentira, no puede ser tan piadoso, algo escondido debe tener. Noten lo peligroso de esto. Aún los discípulos verdaderos se dejan enredar en la murmuración de Judas. Noten el peligro de la murmuración. Es como una gangrena que si no se para a tiempo va a terminar propagándose por todo el cuerpo. Y cuidado, estén muy alertas, porque estos enemigos internos comúnmente vienen con apariencia de piedad. Aquí Judas estaba teniendo la apariencia de que estaba muy preocupado por los pobres, pero realmente estaba preocupado porque quería para él. Miren el versículo 6. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho conmigo. Literalmente lo que está diciendo: ha hecho una obra hermosa. Versículo 7. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ella ha hecho lo que ha podido, y se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Qué hace Jesús? Los reprende, porque al parecer la murmuración pasó de simples comentarios de corredor a empezar a fastidiar y molestar directamente a María. Su envidia y haberse dejado contaminar por la supuesta filantropía o ese deseo de ayudar a los pobres, supuestamente Judas, los había llevado a reprender a la única de la casa que estaba haciendo lo correcto. Ellos se habían dejado dominar por esta murmuración y estaban regañando a la única que estaba haciendo lo adecuado, a la única que estaba glorificando al Señor de manera correcta. Y no es que Jesús no tenga cuidado de los pobres, Él los había alimentado,
Él había sanado a las personas con debilidad física, les había dado de comer. Pero en este momento, cuando Jesús está por morir, la única acción correcta era postrarse a sus pies y adorarlo. Y solo una mujer identificó qué era lo que había que hacer en ese momento. En el versículo 8 se dice que María, sin saberlo, estaba preparando el cuerpo de Jesús para la sepultura. Él sabía que pronto entregaría su vida y María fue usada como un instrumento para preparar al Cordero de Dios para el sacrificio. Y miren el versículo 9. En verdad os digo que donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria suya. Y no se está cumpliendo esta profecía hoy aquí, siglos después, lejos de Jerusalén, en Cali, Colombia, donde se está proclamando el evangelio, se está haciendo memoria de lo que esta mujer hizo para la gloria de Dios. Los discípulos se dejaron caer en la trampa de Judas y ahora serán recordados por las generaciones como hombres torpes que tenían que ir aprendiendo poco a poco. Pero iguales a nosotros, ¿no? En contraste, María fue elogiada por hacer lo correcto. ¿Y qué fue lo correcto que hizo María? No estaba preocupada por las posiciones como los discípulos, no estaba afanada como su hermana, que en otras ocasiones la reprendió por estar a los pies de Jesús. María tenía un solo propósito en la vida, era amar a Jesús y entregarse por completo en adoración a Él. Todo lo que tenía, lo que era más valioso para ella, para la gloria de su Señor. Sus posesiones más preciadas, su trabajo, su tiempo, aún sus cabellos entregados en sacrificio vivo y agradable a Jesús. Eso es ser cristiano, amar a Jesús y vivir para Él. A veces usted está con preguntas: ¿será que yo soy cristiano? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y están ahí con un montón. ¿Será que sí soy elegido o no? Simple, sencillo. ¿Usted ama a Jesús y vive para Él? Porque a veces lo complicamos mucho, ¿no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Bueno, ¿usted vive para Jesucristo? ¿Usted toma decisiones por lo que Cristo dice en su palabra? ¿Usted ama a Jesús genuinamente? Si la respuesta es no, entonces también la respuesta es no a que eres un discípulo de Cristo. Ser cristiano es amar a Jesucristo y vivir para Él, para su gloria. Todo de nosotros para Él, sin reservar nada. Este es el centro donde nos apunta Marcos en ese sándwich que estamos viendo. Ahora veamos los versículos finales, continuando con este enemigo interno, el versículo 10 y versículo 11. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero, y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. Miren, Judas es uno de los 12 y no fue que perdió su salvación. Algunos se preguntan: ¿será que Judas fue salvo y después perdió la salvación? No, más bien nunca fue salvo. Pudo aparentar por mucho tiempo. Aún los otros discípulos ni siquiera se dan cuenta que no era un discípulo verdadero. Pero ¿saben algo? Los enemigos internos pueden engañar a todos, pero no pueden engañar a Jesucristo. Jesucristo sabe lo que hay dentro. Jesucristo sabe de las murmuraciones. Jesucristo sabe de las mentiras. Judas se puso de acuerdo por 30 piezas de plata de que entregaría a Jesús en el momento adecuado, cuando se hiciera menos alboroto. Y para ir concluyendo, podemos pensar: ¿qué razones tuvo Judas para entregar al Señor? ¿Qué razones desde la perspectiva humana tuvo Judas para entregar a Jesucristo? Número 1, su incredulidad. Es posible que Judas tuviera momentos de aparente fe. Es posible que Judas en medio del grupo por momentos dijera: no, pues yo sí creo. Pero lo que caracterizaba realmente su corazón internamente era que no creía. Tenía incredulidad. La incredulidad era lo que reinaba, no creía. Seguramente por momentos tuvo momentos donde, bueno, parece que sí, aún él podía estar autoengañado, pero lo que le caracterizaba generalmente era la incredulidad. No confiaba en Jesús ni en la promesa de salvación por gracia. Nunca confió en el evangelio. Número 2, su influencia mayor era el mundo y el diablo.
Estaba tan cerca, pero tan cerca de la verdad, pero no dejó que la verdad penetrara, sino que decidió dejar que el mundo y las cosas de este mundo tomaran más fuerza en su corazón. Estaba ahí en medio de todos, pero lo que atesoraba era el dinero y cómo podía robar más dinero. Pero quería tener la apariencia de que era discípulo entre los demás. Pero el mundo era lo que estaba en su corazón. El dinero era lo que estaba en su corazón. Todo parece indicar que Judas era un amante al dinero. Y miren, el dinero es tan peligroso porque envuelve nuestras mentes y nuestros corazones. Y parece que eso fue lo que mantuvo a Judas distraído. Imagínense, está con Jesucristo escuchando la verdad, pero él lo que está pensando es, bueno, ¿cuánto va a entrar? Van a vender ese perfume. Eso era lo que mantenía su mente distraído, en los negocios, en sus finanzas. Estaba tan distraído que no dejó que la verdad penetrara en su corazón. Y ese es el peligro del dinero, y esto no es pensando en Judas, es un peligro para todos nosotros. Pero en tercer lugar, yo creo que la envidia debió jugar un papel crucial en que Judas entregara a Jesús. Está en medio de los discípulos y ve que hay otros que sí están viviendo para la gloria de Dios. Ve que hay otros que sí están viviendo en santidad y su envidia no puede con ella. Detesta a esos otros que sí viven en santidad, que están intentando vivir para la gloria de Dios. Él estaba pensando cómo robar de la bolsa, mientras que hay una mujer que está dispuesta a entregar su herencia por la causa de Cristo. Y seguramente detestaba eso por dentro. Él lo que quería era tomar para él, y había otra que estaba entregando todo lo que tenía para Cristo. Miren, yo creo que esa escena final ahí, ustedes ven lo que sucedió. Jesús los reprendió. ¿Y quién fue el que comenzó todo? Él, Judas. Y el Señor lo reprende. Es muy posible que esta escena final fuera el detonante final, porque el orgullo de Judas fue roto completamente, quedó humillado ahí. Y seguramente lo que sucedió fue que se terminó de llenar de odio por Jesucristo. Y hay otros versículos que nos dan más información. Satanás mismo, en un corazón que se ha estado preparando para el mal, que está dejando que el mundo sea su influencia, ¿saben qué pasa? Satanás lo ve como el terreno perfecto para entrar y actuar. Si tú lo que estás haciendo es un caldo de cultivo para que este mundo sea lo que te influencie, estás preparando el corazón perfecto para que Satanás venga y te use como un instrumento de maldad. Quiero hacer un llamado final esta mañana. Tú puedes ser el caso de uno que por años ha sido un enemigo interno de Jesús. Estando dentro, pareces discípulo, sirves, a veces hasta muestras generosidad para que otros te alaben. Pero tú sabes que tu corazón no ama a Jesús y que la murmuración oculta es lo que te caracteriza. Y si ese es tu caso, mira, hoy es el día de arrepentimiento. Yo literalmente te suplico hoy puedes arrepentirte. Tú no tienes que seguir el camino de Judas. Judas luego sintió que había hecho mal, pero ¿saben qué hizo? No fue y se rindió a los pies de Cristo pidiendo perdón, sino que fue y se suicidó. Sentirse mal por su pecado no es suficiente. Sentir remordimiento porque has fallado no es suficiente. Necesitas confesar tu pecado y decirle: Jesucristo, perdóname. ¿Y saben qué? Si Judas o cualquier pecador, por ser el pecado que sea, el más terrible, el más detestable, el pecado más sucio, si alguien se arrepiente, confiesa su pecado, la gracia de Jesucristo es suficiente para perdonarlo. Y puedes haber cometido el pecado más detestable en contra de Dios, en contra de tu familia. Si confiesas tu pecado y crees en Jesucristo, hoy puedes ser salvo. Hoy puedes ser salvo. No tienes que seguir el camino de este enemigo interno de Jesús. Y ten cuidado porque puedes estar como Judas pensando y todavía blindándote diciendo: esto no es para mí, esto no es para mí, cuando el Señor te ha estado diciendo desde que comenzamos: esto es para ti.
Hoy puede ser el día de salvación. Suplica ahí en esa silla: Señor, sálvame, perdóname, límpiame. No salgas hoy dándole un beso traicionero a Jesús cuando realmente odias sus caminos. Suplica por salvación. Pídele a Dios que cambie tu incredulidad en fe verdadera. Y a todos en este salón, no puedo terminar y que salgamos confundidos. La heroína de la historia no es María. El héroe de la historia no es María. Esta ciertamente fue una mujer ejemplar y estamos hablando de ella hoy. Pero la única diferencia entre Judas y María es que Jesús había cautivado el corazón de María soberanamente. El héroe de la historia es Cristo. Así que si tú hoy ya estás a los pies de Jesús sirviéndole, entonces sabes que da gracias a Él porque fue su poder soberano que te transformó. Dale gloria a Cristo porque Él te cambió. Porque si Él no hubiera cambiado nuestro corazón, nosotros entonces seríamos como Judas también. Pero ¿saben qué? Él decidió mostrar gracia y te ha cambiado y te ha perdonado. Y si ahora tú vives toda tu vida para Cristo, es porque Él hizo una obra soberana en ti. Y dale gloria a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que es tan potente, Señor. Aún a veces nosotros tratando de explicarla somos los que estorbamos, Señor, pero tu palabra es potente, Señor. Y es tu palabra la que salva a pecadores, la que rescata a esclavos del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre, te pido que si hay alguien que está clamando hoy por salvación, yo te suplico que tú escuches su oración. Escuche su clamor, Señor. Padre, por favor, no lo dejes ir de este lugar sin entregar su vida completamente a ti. Padre, salva personas. Espíritu Santo, da vida nueva. Y Padre, a todos aquellos que ya estamos en Cristo, ayúdanos, Señor, porque nosotros también nos distraemos fácilmente. Los discípulos se dejaron distraer por un momento. Ayúdanos a estar atentos, a estar alertas, Señor. Y Padre, ayúdanos a rendir nuestras vidas, así como María lo hizo. Todo de nosotros para tu gloria. Señor, que tú seas nuestro tesoro, que tú seas nuestra perla de gran valor, por favor. Ayúdanos porque nos distraemos fácilmente. Ayúdanos porque queremos poner la confianza en lo que es perecedero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que nuestro tesoro sea Jesucristo y su evangelio. Padre, ayúdanos, Señor. Amén.